El tema que se me sugirió es uno de los temas más importantes que existe hoy en día, no solamente en el ámbito, si se quiere, técnico de la Administración de Justicia, sino en el ámbito constitucional. Cualquier reforma de la Constitución siempre va a invocar la necesidad de modificar, de reformar todo lo que concierne la Administración de Justicia, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, y siempre va a quedar corto. El problema que nosotros arrastramos básicamente es que no nos ponemos de acuerdo en qué tipo de administración de justicia queremos para nuestro país. El principal problema, creo yo, o el problema de origen, creo yo que es ese. Nosotros, como ustedes saben, cargamos con una herencia propia del sistema jurídico de Europa continental. Nuestro derecho, el derecho que nosotros conocemos, es un derecho que surge de una manera vertical desde el poder y se impone a los distintos pueblos, villorrios de cada una de las comunidades políticas europeas continentales, de forma tal que se puede decir que el derecho es la expresión del poder, la legitimación del poder, una justificación del poder para obligar a los súbditos a acatar las normas, los principios, los valores en los cuales ese poder político se encuentra sustentado. Es así que el derecho castellano no se inicia como una expresión del pueblo, como una expresión del sentido común, una expresión de la voluntad general de una comunidad que se otorga a sí mismo normas, sino, por el contrario, es la fusión en una especie de codificación forzosa, obligada, de Alfonso el Sabio, de todas aquellas leyes partidas que existían en Castilla en la época. Con la formación del Estado español, a partir de los reyes católicos, a partir de que Castilla se une con Aragón y logran expulsar a los árabes que todavía permanecían en Granada, es que el derecho español, el derecho castellano, se impone no solamente en la península, sino se impone en aquellos dominios, en aquellos virreinatos que van a conquistar en virtud del poderío del imperio español. Estamos hablando del siglo XVI esencialmente. Muy bien. Por el contrario, existe otro derecho que es radicalmente distinto por su origen. Es el common law. El common law surge desde la invasión de los normandos, del duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, a la isla de Inglaterra, que estaba dominada por los sajones. Esta invasión tiene como consecuencia el inicio de una mistura cultural que aún hoy en día persiste en el Reino Unido. Es un mestizaje de culturas que dan como consecuencia la necesidad de enviar jueces normandos, jueces itinerantes, a los villorrios, a los caseríos que esencialmente están poblados por sajones. Cabe señalar que el ducado de Normandía, la región de Normandía en ese momento, es más rica en cuanto a su capacidad productiva, agraria, es más rica que Inglaterra. Por tanto, es una minoría de normandos la que se traslada a Inglaterra.
Por eso se construye la Torre de Londres, como un mecanismo como una especie de fortaleza para lograr simbolizar el poder normando, pero al mismo tiempo poderse refugiar de cualquier ataque de los residentes, de los pueblerinos. Como hay que fijar los principios jurídicos y el derecho normando en pueblos sajones, con una minoría, una élite minoritaria, una élite cultural minoritaria, los jueces normandos tienen que ir de villa en villa, de burgo en burgo, de comarca en comarca, diciendo el derecho, solucionando conflictos, teniendo que adecuar su derecho, el derecho normando, al sentido común, a las costumbres sajonas. Es así como el common law surge como un derecho esencialmente jurisprudencial. Es un derecho donde predomina la decisión judicial y donde no existe código, no existe codificación anterior a la decisión. Por tanto, en las universidades anglosajonas, incluyendo las de Estados Unidos, se estudia el derecho a partir del caso, a partir exactamente de la conclusión de los estudios propios de un sistema jurídico como el nuestro, heredado del derecho castellano. Para nosotros, esencialmente, el estudio funciona a partir de las reglas generales y concluye con el estudio de casos. Para ellos, comienza con el caso y de allí se extraen los principios generales. Pues bien, eso, como ya lo sabemos, va a tener consecuencias técnicas. El procedimiento es diferente, el procedimiento judicial es diferente, pero en el aspecto que a mí particularmente me interesa, también es radicalmente diferente. ¿Cómo y por qué? Es diferente porque en cuanto a lo político, un derecho que surge desde de abajo hacia arriba, un derecho horizontal, un derecho que obliga, como decía el juez Koch en el siglo XVII, el juez Koch, juez de la Cámara Estrellada de Jacobo I, decía: el derecho inglés, el derecho del pueblo, limita y obliga tanto al rey, al más importante de los ingleses, como al último de los labriegos. Es un derecho horizontal, es un derecho que, para mantener coherencia y para mantener su propia naturaleza, necesita en forma obligada de estar vinculado en todo momento al sentido común. Por tanto, encontraremos que los textos jurídicos ingleses son esencialmente sencillos, claros y directos. Las sentencias son ejercicios de razonamiento sencillo. ¿Por qué? Porque están diseñadas para ser entendidas y, aún más, ser comprendidas e interiorizadas por las personas comunes. Porque el derecho que no se entiende, el derecho que es ajeno al corazón de la gente, sencillamente es un derecho que funciona únicamente en base a la coerción. Hay un elemento fundamental que diferencia, por ejemplo, al Poder Judicial inglés que al Poder Judicial francés o español. Si se quiere, estas diferencias, como yo quise remarcar, no solo tienen consecuencias jurídicas, técnicas para los operadores, para el juez, para el litigante, para el fiscal, sino tienen consecuencias para la política. Es así como en Inglaterra y en Estados Unidos la judicatura tiene un alto prestigio, un prestigio muy importante
ser juez en Estados Unidos, ya sea juez estatal o juez federal, juez de distrito o un juez de un tribunal de apelación, significa ser uno de los líderes, uno de los prohombres de su comunidad, de su barrio, de su ciudad, de su pueblo. Ser juez es fundamental, no por el poder, no por potestas, sino esencialmente por autoritas, por la autoridad que tiene la persona que tiene un cargo, el cargo de decir el derecho. El juez no interpreta la norma, no interpreta el código. El juez dice el derecho. Por tanto, su aceptación social, la deferencia social de la que goza, es en mucho superior a la de los jueces europeos continentales. Montesquieu, en Espíritu de las Leyes, ustedes lo recordarán también, escribió: el legislador es un superhombre, el juez simplemente es la boca por la que habla el legislador. Tan menospreciado es el juez en la doctrina política francesa que aún en estos días y durante muchos siglos, los jueces cuando, bueno, en estos días se estudia el tema, ya con la escuela científica francesa esto se superó, pero con la escuela exegética francesa, que duró siglos, no solamente comenzó con el Código de Napoleón, sino fue muy anterior, se tenía que enviar el expediente judicial a la comisión equivalente a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Los legisladores, los políticos, tenían que decirle al juez cómo debía interpretarse la norma que aparentemente tenía contradicción, las normas que aparentemente tenían una contradicción o tenían vacíos, cómo debía interpretar el juez para dar solución al caso judicial. Es así que los jueces, durante el auge de la exégesis francesa, estaban prohibidos de interpretar la ley, prohibidos de interpretar la norma. De allí viene esto que hoy en día en el Perú se conoce de una manera bastante amplia como la interpretación auténtica. La interpretación auténtica no es otra cosa que la interpretación que hace el mismo órgano que expidió la norma. No cabe una interpretación auténtica de otra institución diferente que la que expidió, que la que aprobó la norma. Por tanto, eso es diametralmente opuesto, esta situación es diametralmente opuesta a la condición de los jueces ingleses y obviamente norteamericanos por transmisión cultural. Muy bien. Primer punto señalado. El Poder Judicial, la judicatura, no puede divorciarse de la condición, de la naturaleza misma del derecho que aplica, del derecho que es la materia, es el instrumento, son las herramientas con las cuales trabaja a diario. El juez es una persona que está esencialmente vinculada a la naturaleza misma del derecho que interpreta, con el cual soluciona los conflictos. Por tanto, en el país, el juez es un funcionario del Estado. Es visto como un funcionario. En Estados Unidos y en Europa es cualquier cosa menos un funcionario. Para hacer carrera no necesita estar subordinado ni al poder político ni a ningún otro poder que esté por encima de la razón y del sentido común.
para reemplazar esa situación y para tratar de darle autonomía, cierta autonomía a los jueces, es que en Italia esencialmente se inventó el Consejo Superior de Justicia. Ese Consejo Superior de Justicia es un invento, es una recreación de condiciones de autonomía que tienen los ingleses, pero que no tienen los italianos ni los franceses. Es una ficción. Es una ficción porque en Inglaterra, al no haber constitución escrita, pero sí hay constitución, ojo, al no haber constitución escrita o íntegramente escrita, la constitución está en manos de los jueces ordinarios y en manos de la Cámara de los Lores. Es si se quiere, el mal nombre que se le dio a esto, el poder constituyente, está depositado en la Cámara de los en la Cámara de los Nobles, en la Cámara de los Lores, y en los jueces, en la judicatura inglesa. Ellos son los que dicen el derecho, y la Constitución no es otra cosa que un instrumento del derecho. Para nosotros, los dependientes de Europa continental, la Constitución es la cumbre de la pirámide mal denominada, mal referida, kelseniana. Es la norma de las normas, es la norma suprema de la cual nacen y se extraen y encuentran legitimidad todas las demás normas. En el derecho inglés, en el common law, la Constitución es posiblemente la más importante pieza jurídica, pero es un instrumento del derecho. Allí, por ejemplo, no cabría no entender lo que los constitucionalistas en el Perú entendemos por Estado constitucional de derecho como un estadio superior al Estado de Derecho. Para ellos, el Estado de Derecho simple y llanamente es la prevalencia, la superioridad del derecho por encima de la voluntad política, por encima del activismo o del voluntarismo del gobernante. Nosotros, al contrario, se nos inculca en la universidad de que el Estado de Derecho es el sistema jurídico efectivo donde las normas son realmente cumplidas y son acatadas. Eso no se entiende en Inglaterra. Y estamos también nosotros desde la cátedra tratando de exponer de que el Estado de Derecho no es únicamente el cumplimiento de la norma, no es un sistema jurídico, es un sistema normativo eficaz, eficiente. Porque eficiente y eficaz, y vaya que sí se podía cumplir, también era el nazi, también era el Stalin en la Unión Soviética. Un Estado de Derecho es aquella situación, no es un Estado en sí, como comunidad política y jurídicamente organizada. No, es una situación en la cual en una sociedad determinada, como bien decía Pericles en su discurso fúnebre durante la guerra del Peloponeso, el Estado de Derecho es aquella situación en la cual una sociedad encuentra que su derecho está por encima de la voluntad del gobernante. Gobiernan las leyes, no gobiernan los hombres. Por tanto, desde allí viene la diferencia entre el mundo que abraza con cariño, con deferencia social a sus jueces, y el mundo que los considera funcionarios, subordinados al Estado. De ahí parte muchas de las cosas que hoy en día se sufre y se quiere modificar de una manera maquillada, superficial, con una norma o con otra norma. Hacía referencia a que un intento serio
fue el Consejo Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque solo hay autonomía, solo existe autonomía, solo existe independencia cuando los miembros de un órgano, de un colegiado, de una comunidad, de un grupo, son los que señalan su propio destino. Todo lo demás es fantasía. Cuando los miembros de un grupo no pueden decidir los temas fundamentales de su propia comunidad, de su propia agrupación, y lo hace un tercero, allí no hay autonomía. Y cuando no hay autonomía en las cosas principales que el grupo o la comunidad debe decidir, no existe prestigio, no puede existir prestigio social. Si otros deciden por ti, no te van a respetar en la calle, en tu barrio, ni en tu familia. Es de sentido común. ¿Cuál era la meta del Consejo Superior de Justicia? Tratar de que sean miembros de este Consejo representantes del Ejecutivo, representantes del Legislativo, pero de manera mayoritaria representantes de los jueces y fiscales de Italia, de manera tal que los representantes que son jueces y fiscales tengan mayor número de votos que los representantes de otros poderes del Estado. Muy bien, ¿quién designa a estos representantes? Elemento magistral. No lo designan los jefes, lo designan la totalidad de los jueces y fiscales. Un fiscal, un juez, un voto. No importa la jerarquía, no importa la antigüedad, no importa el poder interno. Elecciones secretas y universales. Por tanto, los representantes de los jueces y fiscales en el Consejo Superior son los que en mayoría van a decidir el nombramiento de nuevos jueces, la posible sanción a los jueces denunciados, a los jueces expedientados, y el posible ascenso. El posible ascenso a los niveles superiores, o el destino de cada uno de los jueces y fiscales. Es más, en Italia, con mucho éxito, se implantó el hecho de que un juez o un fiscal no tuviera que aspirar al ascenso. ¿Por qué? Porque quien aspira al ascenso se convierte, así no lo quiera, se convierte en una persona fácilmente manipulable por parte de sus superiores o por parte de aquellas personas que tienen en sus manos la posibilidad o no del ascenso. Es humano, es inevitable. Los seres humanos funcionamos por incentivos. El político lo vive. El político cuyo futuro político, cuyo ingreso a la lista parlamentaria depende del presidente del partido o del CEN o de la comisión política, pues de alguna manera se subordinará a esos entes, a esas personas que van a decidir su futuro. Le pasa al militar, le pasa al funcionario público dentro de un ministerio, le pasa a cualquier persona dentro de la universidad, a los profesores que tienen que buscar su nombramiento mediante concurso público, tendrán que acercarse, hacerse notar, merecer la consideración de aquellos que van a integrar la comisión y aquellos que tienen la autoridad. Brillante instrumento italiano. No hay ascenso. El Consejo Superior de Justicia
decide con el tiempo suficiente en qué lugar va a desempeñarse el juez Ernesto Álvarez el próximo año, el 2022. Si en un juzgado de primera instancia o en un tribunal de apelaciones de segunda instancia. Eso no tiene que ver con el sueldo, no tiene que ver con el prestigio. Muchas veces en Italia y en algunos otros países vemos que un juez puede ser, actuando en forma individual, puede ser más importante que actuando en un colegiado. Si lo vemos bien, no tiene por qué ser más importante resolver en segunda instancia que resolver en primera instancia. ¿Y cómo se decide el sueldo? El sueldo se decide por la antigüedad. Mientras más tiempo uno permanece sin procesos, sin denuncias internas, o levanta las denuncias que puede haber recibido de sus enemigos, de los perdedores, de los litigantes perdedores, pues uno va afianzándose no solamente en la carrera, sino también en el plano económico. Y por tanto, pudiendo dar satisfacción y confort y bienestar a su familia. Es tan simple que no se ejecuta en Sudamérica nada de eso. Es más, ya se modificó en España para que los políticos nuevamente sean los que estén por encima de la voluntad y de la decisión de los aparatos de administración de justicia. En Argentina, en Perú, en Brasil, es impensable darle autonomía. Se quiso copiar en el esquema con el CNM de la Constitución del 93, pero en realidad se cayó en el mismo problema. No hay autonomía si mi carrera depende de otros órganos, de personas de otras agrupaciones, de personas que forman parte de otras comunidades ajenas a la mía. De una u otra manera, tengo que hacerme notar, gozar de la consideración, ir a pedir el favor, si no de mi superior, del juez superior, del juez supremo, tengo que ir a pedir el favor a el consejero, a aquellas personas que tienen en sus manos mi futuro, lo que yo más ansío. Y si esos consejeros ni siquiera son jueces, no son parte de la judicatura, entonces yo me estoy sometiendo al dictado, al humor, al deseo y a la digitación de personas ajenas a la judicatura, que es lo más grave. Muy bien. Entonces, ¿se descubrió la pólvora? No. Esto es muy simple. Esto se ha dado siempre. ¿Por qué la academia diplomática tiene, y la carrera diplomática tiene prestigio en el Perú? ¿Porque ganan mucho? No. ¿Porque tienen un trabajo glamoroso, lleno de glamour, lleno de... no, se equivoca quien piensa que un diplomático tiene un día a día interesante, por decir lo menos. Son personas abrumadas por el trabajo. No ganan demasiado, y mucho menos cuando están en el Perú. Tienen que recurrir a otras fuentes, a otras actividades, muchas veces. ¿Por qué tiene prestigio esa carrera? La tiene porque tiene autonomía e independencia verdadera. Igual que la Marina de Guerra. ¿Qué ministro, qué congresista puede ir a hablar con el comandante general de la Marina y darle su lista de recomendados para el ascenso? No le hacen caso. Son capaces de renunciar. Los oficiales almirantes. Son capaces de renunciar los embajadores, como ya alguna vez lo han hecho, cuando consideran que hay una injerencia indebida
en decisiones fundamentales al interior de su institución. Por eso la carrera diplomática es lo que es. ¿Qué otro elemento tiene? La academia. No hay diplomático de carrera que no haya pasado por la academia diplomática. Por tanto, al acabar la carrera de Derecho, de Economía, de Ingeniería, de Historia, el bachiller o el titulado postula a una academia, que no es fácil ingresar, por cierto, y se forma durante 3 años para ser diplomático. Muy bien. El juez, aunque se ha hecho grandes esfuerzos para que tenga una carrera, es también conocido de que no se ha logrado implementar realmente una carrera judicial como sí lo tiene la Marina, como sí la tiene la carrera diplomática. En principio, todos los jueces, a partir de un momento determinado, en forma progresiva, por promociones, todos los jueces y fiscales deberían salir de una academia de la judicatura o de una escuela de la judicatura, a la cual llegan previo examen de admisión, riguroso por cierto, todos aquellos bachilleres o titulados que hayan alcanzado por lo menos el tercio superior en su respectiva facultad licenciada. Con esos filtros y con buenos profesores en esa escuela de la judicatura, se podría pensar que el consejo, un consejo superior integrado mayoritariamente por jueces, podría entrar en una conjunción perfecta para nombrar a personas con una formación, con un carácter y un perfil determinado. Es que realmente un ingeniero no podría ser un buen marino con 3 meses de preparación militar. Técnicamente sí. Dentro del buque, dentro de la Marina, hay aspectos sumamente técnicos que lindan con ingeniería, que tienen muchísima relación con la ingeniería. Podrían tener 3 meses, un cursillo, un curso de 3 meses, un diplomado de 3 meses, un ingeniero, y dedicarse a trabajar como oficial en un buque de guerra. No lo hacen. ¿Por qué? Porque no es suficiente el conocimiento. Al igual que en la carrera diplomática, lo que se hace es imprimir carácter. Un juez debe actuar, pensar y vestirse como juez, debe hablar como juez, no solamente en su turno, no solamente 8 horas al día, solamente cuando se pone la cinta, sino a lo largo del día y de la noche. Esa es la diferencia entre un médico y un odontólogo. Esa es la diferencia entre un buen abogado y podríamos llamar entre una persona que lleva y trae papeles. El abogado sueña, enamora, piensa, hace tratos, alquila como abogado. El abogado es una persona formada, con un cerebro formado, así como un ingeniero o como un médico tienen un perfil determinado. Pero eso no basta para ser buen juez. Para ser buen juez es necesario tener un carácter, un perfil distinto al del abogado. ¿Cuántas veces hemos visto jueces que tienen las maneras y la forma de hablar y la estructura de pensamiento diferente a lo que un juez necesita? Un juez debe ser ponderado, debe ser prudente. El abogado
el abogado litigante puede ser muy hablador. Es más, se piensa muchas veces que debe ser muy dotado en la oratoria y en la capacidad de convencimiento, en la capacidad de seducción al cliente. El juez es todo lo contrario. El juez debe ser austero en sus formas, austero en su vestir, austero en sus gastos, austero en su comportamiento. Entonces, si ese es el perfil de juez que queremos, no es suficiente con poner un aviso en el peruano pidiendo que postulen abogados con cierta antigüedad o ciertos requisitos para que se conviertan en forma automática en jueces. Y la Academia de la Magistratura, por cierto, se ha dedicado esencialmente a impartir conocimientos, a tratar de tapar las falencias académicas que tienen muchas de las personas que postulan y tienen la legítima aspiración de integrar la judicatura, pero que tienen vacíos en su formación jurídica. Por tanto, ante ese reto, se dedican a ese, y no a imprimir carácter, a modificar las formas, a modificar el pensamiento mismo, la forma de pensar, como sí hacen los diplomáticos en su academia con respecto a los que ingresan al primer año de la academia diplomática. Como sí hacen los marinos a los muchachos que ingresan a los 16, 17, 18 años, y lo primero que les hacen es un periodo de radical inmersión en la disciplina militar. ¿Y eso para qué? ¿Para qué? Porque para que el juez tenga un perfil determinado, para que baste con mirar a una persona, mirar cómo actúa, para poder decir quién es juez y quiénes son los abogados o litigantes, para que la sociedad otorgue deferencia, prestigio social a los miembros de la judicatura. ¿Esa es tarea entonces de la universidad, formar jueces? No. Al igual que no es tarea de la universidad formar diplomáticos. Lo que hace la universidad es algo diferente con formar diplomáticos. Se puede formar a un futuro máster en relaciones internacionales, pero esa persona no va a ser un buen diplomático. Para ser buen diplomático, ustedes fácilmente lo pueden intuir, se necesita controlar perfectamente el carácter, tener filtros para nunca decir lo que no se puede decir, para establecer metalenguajes. No solamente basta el conocimiento de las relaciones internacionales, de los factores que están en juego en la relación entre países. Obviamente no, eso es conocimiento. Pero para ir a la cancha y jugar el partido como diplomático, se requiere muchos más elementos y especialmente lo que estamos insistiendo, formación de un carácter determinado. Eso es lo que nos falta, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, y nosotros podríamos, aprovechando este momento de que estamos repensando al Estado peruano mismo ante estos enormes retos que se han producido en los últimos años, podemos tomar la decisión. Obviamente esto no puede ser compulsivo, no puede ser desproporcionado y tiene que ser paulatino. Comenzar con la primera promoción de una buena academia o escuela de la judicatura y al mismo tiempo impulsar el proyecto de reforma constitucional para otorgar autonomía verdadera a los jueces y fiscales para que se autogobiernen. El autogobierno de los jueces fue lo que permitió
el fenómeno Tangentopoli en Italia, en que los fiscales y los jueces empezaron una investigación vinculada a los constructores, por cierto, y relacionaron a los políticos. Y prácticamente no quedó partido, no quedó, como se dice antiguamente, o se decía antiguamente, títere con cabeza. Desde la democracia cristiana, que había gobernado durante más de 30, 40 años, desde 1949, Constitución italiana, había gobernado el país, hasta el Partido Comunista, que había gobernado muchas ciudades de gobiernos municipales, pasando por Benito Craxi, el Partido Socialista. No quedó partido político. Destruyeron, pero para bien, el sistema de partidos, y hoy en día Italia es diferente. Obviamente, la política ya controló al Consejo y ahora no tienen la mayoría los jueces, pero sí eligen a sus representantes, que es lo importante. Ustedes dirán, es un sistema perfecto, entonces, ¿cuáles son los defectos? Como ustedes deben haber escuchado, toda reforma constitucional va a aterrizar de la peor manera posible. Si aún así la queremos, pues adelante. ¿Cuál es el defecto de los consejos superiores de autogobierno de los jueces? La formación de partidos políticos internos. Los jueces en Italia y en España, fundamentalmente, se organizan entre ellos, al interior de la judicatura, se organizan por su tendencia ideológica. Y claro, cuando hay elecciones universales, secretas, con voto de todos los jueces y fiscales de la República o del Reino de España, hay listas, hay candidaturas de uno u otro partido, pero partidos internos, partidos que no tienen ninguna relación con los partidos políticos o las agrupaciones externas. Sí, ese es el gran defecto. Pero ese defecto es una virtud, porque ejerce de control político interno. Si los conservadores, el grupo conservador propone para una vacante como juez a una persona que tiene problemas familiares, problemas de conducta, etc., no hay espíritu de cuerpo. Los liberales o los progresistas, los socialistas, van a denunciarlo y van a hacer campaña contra esa candidatura. Por tanto, sin querer, hay filtros internos y los que acceden a los cargos más importantes son aquellos que no tienen problemas notorios. Es así entonces como llegamos a un segundo punto. La universidad no tiene por qué formar jueces. Lo que hace es una universidad, una facultad de Derecho, lo que hace es enseñar a pensar. Muchos de ustedes, al igual que yo, aunque posiblemente soy de los mayores en la sala, hemos estudiado la carrera con un código civil diferente, con una constitución diferente, con un código penal diferente, los códigos de procedimientos diferentes. Pero, entonces, ¿qué aprendimos? Si todas las leyes son diferentes de cuando las estudiamos en la carrera para ser abogados. Difiere porque lo que aprendemos en una facultad de Derecho es aprender a pensar, porque el abogado no vende conocimiento. Lo que el abogado vende al público, a la sociedad, al mercado, a su institución, de lo que vive el abogado es de su calidad de pensamiento. Sea para una consultoría, sea para una opinión,
sea para una sentencia, sea para un dictamen, sea para una acusación. El abogado es un intelectual que vende la calidad de su intelecto. Por tanto, la misión de una facultad de Derecho es enseñar a pensar a sus alumnos. Al año siguiente de que se gradúan, les pueden cambiar todas las normas, todos los códigos, toda la Constitución, pero aprendieron a pensar. El reto, el gran compromiso de una facultad de Derecho es enseñar a reflexionar, a pensar, a encontrar la solución de los problemas con las herramientas como la jurisprudencia, las normas, los principios. Encontrar la solución a los problemas o evitar que los problemas se produzcan es la labor de un abogado. Enseñar a hacerlo mentalmente, como una operación mental, es la tarea de una facultad de Derecho. Pero ¿cuál es la tarea entonces de la academia o la escuela de la judicatura futura? Su tarea es la de imprimir carácter, formar jueces que obviamente ya se presupone que saben pensar, piensan jurídicamente. Lo que les falta es ese carácter, esa postura, no solo externa, no solo física, esa postura moral, esa postura mental que requiere un juez digno del aprecio y del valor social. Por tanto, no soy de los que piensa que una universidad tiene la responsabilidad o tiene la misión de formar jueces. Es algo muy específico, es algo muy diferente, así como un colegio militar o un colegio no tiene la misión de formar marinos. El ser marino implica ser algo muy diferente que un militar, que un aviador o que un policía. Es muy diferente a ser un ingeniero. Ser marino es ser marino. Y eso lo da la escuela naval. Ser un diplomático es diferente a ser profesor de relaciones internacionales. ¿Quién le imprime eso? La academia diplomática. Y por último, para terminar, recordemos que el rol de la universidad es un rol de formación amplia. El rol del juez es una formación específica. Recordemos que para que tengamos un aparato de justicia respetado, legitimado ante la sociedad, se necesita autonomía e independencia verdaderas, no de palabra, no de discurso. Y la única manera, dentro de un sistema jurídico propio del derecho continental, donde el derecho es una expresión del poder y no una expresión popular como el common law, es a través del autogobierno de los jueces y fiscales. Cualquier otra solución simplemente es maquillaje superficial. Cualquiera sea la modalidad empleada, no tardarán las fuerzas oscuras de la corrupción, de la influencia indebida, para tomar control de aquellas instituciones y de aquellas personas de las cuales depende el nombramiento de los jueces y fiscales. Con eso concluyo, esperando no solamente que celebren adecuadamente su aniversario, sino que todos y cada uno de ustedes esté plenamente consciente de la inmensa tarea y responsabilidad que el cargo les da como facilitadores de la cohesión social entre la población y el Estado, entre una sociedad y el derecho. Muchas gracias.